la Iglesia Presbiteriana como cánones o símbolos doctrinales y teológicos. ¿Por qué doctrinales? Porque los reformadores de ese tiempo lucharon por las ideas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia cristiana. Estas ideas estaban trayendo mucha confusión para los nuevos creyentes. Entonces estos escritos eran para fortalecer al creyente, para que confesara él firmemente lo que en su corazón tenía de la creencia en Jesús, de lo que Dios estaba haciendo en su vida. La primera pregunta del catecismo de Heidelberg dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El consuelo es el descanso, porque descansamos nosotros en el Señor, en esta vida y en la siguiente que el Señor ha preparado para nosotros. La respuesta a esta pregunta dice que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su sangre preciosa y me ha liberado de la tiranía del diablo. Sigue diciendo la respuesta: también cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, se aclara, dice, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Todo es un propósito de Dios. Sigue diciendo: porque pertenezco a Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para servir para Él de ahora en adelante. Eso es lo que dice uno de los cánones que nosotros tenemos. Tenemos ahí escritos para que nuestra vida como creyentes se fortalezca. También hay otra pregunta, esta la tomé de un libro. Dice la segunda pregunta: ¿por qué y para qué nos salvó Dios? ¿Para qué y por qué nos salvó Dios? Dice: para su gloria. Para eso nos salvó el Señor, para darle la gloria solamente a Él. Lo que venimos a hacer nosotros es glorificar el nombre de nuestro Dios. No es venir para sentarnos, es para glorificar a ese Dios que en esta pregunta del catecismo nos refleja todo lo que el Señor hace. Pero no solamente es en el catecismo donde está fundamentada esta fe. En el libro de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos del 11 al 14. En esta versión es una versión que hemos usado, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue para nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han creído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de que Dios
de que Dios nos dará la herencia que nos ha prometido, de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ese es el propósito por el cual Dios nos llama, en el cual Dios debe de y trabaja en nuestra vida todos los días. Tanto el catecismo de Heidelberg como la palabra de Dios escrita a los Efesios tienen una similitud en la cual Dios nos llama para que nosotros estemos con Él. Oremos, hermanos, para que el Señor nos hable a través de su palabra. En Juan 17, versos 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos porque esta es una oportunidad que nos das, Señor, para trabajar, Señor, y proclamar tu evangelio. Sabemos que tu palabra, Señor, es para todos, y sabemos, Señor, que tú tienes palabra de vida eterna para todos. Gracias, Señor, porque hoy podemos abrir esta palabra en tu nombre, y te pedimos y te rogamos, Señor, que nos uses para que podamos, Señor, dar el mensaje, Señor, que tú quieres para nuestra vida. Gracias, Señor, por todo y por lo que harás en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces hemos pensado que las personas de cierta posición económica, se puede decir buena, no necesitan a Cristo, creemos. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos tengan todo, no necesitan, no tienen necesidad de que les falte el alimento, no tienen necesidad de hogar, no tienen necesidad de cubrirse. Pero aquí el doctor Lucas, el evangelista Lucas, nos pone este escrito en la palabra de Dios. Esta historia es interesante porque nos muestra cómo el Señor en su ministerio llega a todas las personas. Si leemos versículos anteriores al pasaje 18, Jesús había sanado a un ciego que estaba en las puertas y estaba menesteroso, no tenía nada, solamente clamó a la multitud que estaba ahí y Jesús iba delante de él, de esa multitud, y él clamaba: Hijo de David, sáname. Pero en esta ocasión, el versículo 19, el capítulo 19 de la palabra de Dios, ya brinca a alguien que tiene una posición diferente, muy diferente a ese ciego. De un mendigo pasa a un rico. La lectura dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Nos dice que no conocía a Jesús, la Escritura dice que no lo conocía, pero quería saber de Jesús. Pero conforme nos va llevando la historia, nos dice que Jesús sí conocía a Zaqueo. Esta historia nos presenta a ese hombre, funcionario público, por decirlo así, que trabajaba para un pueblo que estaba oprimiendo a los judíos, por lo cual Zaqueo no tenía ni la menor intención antes de hacer algo por el pueblo, pero sí lo oprimía en cierto modo para cobrarles los impuestos.
Posiblemente en aquel tiempo era una persona que no lo quería nadie. Pero hay algo interesante en este hombre, Zaqueo, que tenía una curiosidad por conocer a ese hombre, en el cual traía muchas veces una excitación. ¿Por qué este hombre anda caminando por las ciudades y la gente se le acerca, se le agolpa, hay multitudes en la cual está haciendo algo el Señor Jesús? ¿Quién es ese hombre? Pudiésemos afirmar que Dios se estaba moviendo en la ciudad, pero la curiosidad de este hombre, movido por esa curiosidad, estaba viendo que este Zaqueo era una oportunidad para acercarse a Dios. Tal vez este motivo que tenía Zaqueo de curiosidad, deseaba ver a Jesús, pero había dos obstáculos el cual impedían que él se pudiera acercar. En el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esos dos impedimentos: primero era la gente, toda la gente que se le agolpaba a Jesús, y la otra era que era bajito de estatura, ¿verdad? De hecho, nosotros los bajitos tenemos ciertas ventajas, pero también muchísimas desventajas. Como en esta ocasión no podemos ver más hasta arriba, lo que tenemos que buscar es una altura, un lugar un poco más alto, ¿verdad? La historia nos marca que este hombre, seguido por su curiosidad, pues subió a un árbol, en el cual tenía toda la intención que ojalá nosotros tuviéramos esa curiosidad, ver a Jesús, conocer a Jesús como este hombre. Sabemos que en la historia nos marca que no era un hombre muy dado y muy querido en la multitud y en ese lugar, ¿verdad? Pero Zaqueo, aún así con esa curiosidad, subió a ese árbol para conocer a Jesús. La biografía que vi de Zaqueo en algunos historiadores decían que Zaqueo no era un hombre joven, ya era un hombre maduro. No sabemos, no dice ni la escritura ni las biografías que aparecen ahí, no dicen qué edad tenía, pero era ya maduro de edad. Estamos hablando, ¿qué será? Si yo ya pasé al 5.º piso, ¿verdad? Sí me subo a un árbol, pero le pienso 2 veces, porque esa caída me va a durar toda una semana ese golpe, ¿verdad? Para quitármelo. Y aparte hay que cuidarse de las fracturas, ¿verdad? Pero este hombre no tuvo reparo y se subió. Posiblemente también no sea el único que se haya subido por la multitud que había, ¿verdad? Pero sin embargo, Zaqueo quería ver a Jesús. Pero antes de que Jesús llegara, Zaqueo estaba arriba para buscarlo. No lo conocía. En aquel tiempo, en aquel lugar, todas las personas, en este caso los varones, la historia bíblica nos dice que todos tenían túnicas. Por lo regular todos tenían el cabello largo y todos tenían por lo regular barba. ¿Cómo podía Zaqueo conocer a Jesús? ¿Cómo reconocerlo entre la multitud? Pero el primero que tomó la iniciativa fue Cristo. Cristo, al acercarse y al hablarle por su nombre y al decirle: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa es la verdad. Zaqueo no conocía a Jesús, pero al oír su nombre y al hombre que estaba abajo, se estaba dirigiendo a él. Veamos 4 puntos, hermanos, en el cual el Señor trata esta historia para que nosotros encontremos un mensaje a nuestro Dios. Número 1, Dios te pone en el lugar exacto para llamarte. Es el llamamiento eficaz que por lo regular este pasaje lo usamos para ese tipo de predicaciones, porque el mensaje que da Dios a una persona es certero y va dirigido solamente a esa persona. Pero Zaqueo sería el último personaje de este lugar en esta ocasión de que fuera salvo, por todo lo que él era, por todo lo que él estaba reflejando en ese tiempo. No era un hombre muy querido, la Biblia a veces nos comenta que los ricos son los que más se presentan negación contra Jesús. Tenemos otra historia en la cual otro rico en los evangelios no siguió a Jesús al decirle que dejara todo y que lo siguiera. Pero en esta ocasión era diferente. Dios estaba tratando con un hombre. En la primera parte dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, en versículo 1, iba pasando por la ciudad. De primera instancia, Jericó no era un lugar bueno, no era una ciudad que se caracterizaba por tener, sea una ciudad muy tranquila. De hecho, buscando en el internet, Jericó son de las ciudades más antiguas, según marcan que son más de 10,000 o 15,000 años de antigüedad antes de Cristo. Es una ciudad muy, muy vieja, por decirlo así. Pero no solamente se caracteriza Jericó por ser una de las ciudades más antiguas, sino que en los tiempos de Josué, cuando el Señor traía a su pueblo y los hizo derribar esos muros, de hecho tenemos un canto en el cual nosotros entonamos. Josué en el capítulo 6, verso 26, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echen los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienten sus puertas. Ya había sido maldecida por Josué. Así que la ciudad, en cierto modo, no es un lugar bueno. Ya tenía un antecedente. Pero también en la Biblia nos marca otra historia. Estamos hablando que la ciudad ya estaba maldita por lo que menciona el profeta Josué. Pero tenemos otra historia marcada en Lucas capítulo 10, versos 25 y 37, que es el buen samaritano. Que este hombre, en esta historia del buen samaritano, decía que venía un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y en este lugar, llegando a Jericó, lo asaltan, lo golpean, lo casi matan. Y aún así, esta historia nos marca que un hombre tuvo compasión de este hombre en el cual había sido asaltado, y
le paga todo lo que necesita. Así que tampoco se caracteriza por ser una ciudad en la cual Dios tiene gente buena, ¿verdad? Sino que también había ladrones y a Zaqueo como estafadores. O sea, no había nada bueno ahí, no había nada que recuperar. Pero Jesús pasaba por ahí. Nuestra vida, donde hemos vivido, donde hemos estado, de donde provenimos nosotros. Algunos somos locales, otros venimos de otros estados y nos hemos congregado aquí. Nuestra vida en la cual donde nos hemos desarrollado, a veces no ha sido una ciudad que se caracterice por ser pacífica, o una colonia en la cual nosotros venimos y Dios nos habla a nosotros de un lugar en la cual es también tranquilo. O posiblemente venimos de un hogar que ha sido fraccionado, que en ese hogar se ha habido muchas cosas, pero lo que no ha estado Dios. Pero Dios nos ha llamado hoy a nosotros, de donde provenimos, donde llegamos nosotros, de donde nacemos, llegamos a esta ciudad. Y aún así Dios nos llama. No importa en qué lugar sea, Dios siempre ha tenido la oportunidad de acercarse a nosotros, de acercarse y llamarnos de donde estamos o de donde vivamos, o tal vez no conocíamos a Dios donde vivíamos antes. Pero cuando llegamos a esta ciudad, alguien nos compartió del Señor. Y el Señor nos llamó. Así como en esta ciudad no había nada que rescatar, pero aún así Dios tenía que pasar por ahí y que se cumpliera el llamar a un hombre en el cual no había manera o no tenía características para ser llamado por Dios. Llamó al peor de los hombres, a un publicano, a una persona que tenía el peor de las ocupaciones, en la peor de las ciudades, en un lugar en el cual no podía encontrarse algo en el cual Dios pudiera llamar. Pero se acercó a este hombre pasando por la ciudad, hablándole. Muchas veces en nuestra vida sentimos que Dios algún momento no nos llama a nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 1 versos 26, 27 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que seamos ricos, seamos pobres, seamos en la condición que estemos, Dios siempre va a acercarse al quien Él quiere. Así como dice este pasaje que acabo de leer, de lo necio del mundo escogió Dios. A quien menos creemos nosotros, Dios llama. Cuando Jesús le ordena que baje del árbol y él baja, es salvado este hombre Zaqueo. Siempre me ha parecido que en esta historia Zaqueo estando arriba y el Señor Jesús abajo, tenga el Señor condescendencia, que tenga Él misericordia para verlo. Muchas veces creemos y hemos visto en múltiples pasajes, de hecho los versículos anteriores a
a este pasaje, vemos cómo el Señor enseñaba, venía sobre el camino enseñando a la multitud. Vemos muchos pasajes en el cual el Señor se paraba y hablaba a la multitud. Siempre que el Señor hablaba en alguno de las historias que vemos aquí, la gente se sentaba y escuchaba a Jesús, el Maestro, dando la enseñanza. Siempre en algunos pasajes también vemos cómo Jesús también se sube a un lugar un poco más alto de la multitud y enseña a la multitud con necesidad de escuchar de Dios. Pero nosotros a veces nos hemos subido al árbol, hermanos. Nos hemos subido al árbol en el cual nosotros creemos y pensamos que nuestras ideas son mejores, que nuestros señalamientos son correctos, que nuestro libre pensamiento es el adecuado. Creemos también que nuestra máxima idea y razón humanamente pensado es la adecuada. Pero en esta ocasión el Señor nos enseña que por más alto que estemos nosotros en nuestras ideas, por más alto en la cual nosotros tengamos nuestro concepto, el Señor siempre va a tener gran misericordia. Si Él tiene misericordia de los que están sentados, es mayor la misericordia de Dios cuando Él voltea hacia arriba y nos ve en nuestro orgullo y nos dice: bájate, porque es necesario entrar a tu casa. Cuando nosotros vemos que el Señor tiene esa misericordia para nosotros, que aún con nuestras ideas en la cual nosotros la tomemos como cierta, verdadera, correcta, adecuada, Dios siempre va a decir: bájate. Y en cierto modo el Señor nos va a hablar a nuestro corazón para que nosotros abramos nuestra vida para que Él entre. De hecho, en este pasaje no le está pidiendo permiso a Zaqueo, dice: es necesario que entre yo a tu casa. Es necesario que dejemos que el Señor en nuestras vana manera de vivir, como dice la Escritura, o nuestros pensamientos, siempre lo veamos reflejados a través de la palabra de Dios. Dios nos pone en ese lugar, hermano, donde estemos, y siempre el Señor va a hablar a nuestra vida, no para avergonzarnos, sino para que nosotros veamos la misericordia de Dios en nuestras vidas cuando Él se acerca a nosotros y nos dice que nuestro pensamiento debe de estar a la altura del Señor Jesús, reflejando lo que hemos aprendido de Él: misericordia, bondad. Pero el Señor siempre va a estar en nuestras vidas, hablándonos a nuestro ser, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así le dijo a Zaqueo: es necesario que dejemos que el Señor entre a nuestra vida y trabaje en ella. Esta historia en la cual estamos viendo, en el pasaje en el cual estamos, en la historia que estamos viendo y el lugar de Jericó, si vemos versículos más adelante sobre este capítulo 19, Jericó era el lugar, era la puerta para entrar a la cruz. Versículos más adelante, el capítulo 19, versos 28, nos dice
que al entrar en Jericó era el lugar que lo iba a llevar a Jesús a la cruz. Entra la entrada triunfal, así que Jesús sabía a dónde iba y Jesús sabía también a quién estaba llamando en este momento. Punto número 2, hermanos. El Señor Jesús te conoce y te llama personalmente. Aunque la Biblia, en la historia que estamos viendo, no menciona si en el árbol solamente estaba Saqueo, estaba Saqueo, o en ese lugar, como había mucha multitud, no solamente estaba el árbol que estaba Saqueo, a lo mejor había más lugares, más árboles ahí. No se menciona si había más gente, pero posiblemente no era el único que estaba arriba de ese árbol o de otros árboles que había por ahí. Pero el llamamiento que estaba haciendo el Señor Jesús era directo. La multitud también que estaba en las calles, también pudo haber llamado el Señor a cualquiera que estuviera en ese lugar, o cualquier otro más que estuviera posiblemente al lado de Saqueo, arriba del árbol, o en otros árboles posiblemente había más. Cuando el Señor llama a mucha gente a que le conozcan, el pasaje de la Biblia nos dice: porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. El mensaje de Dios llega a todos, pero no todos se centran en el mensaje de Jesús. Pero cuando hace un llamamiento directo, personal, la palabra de Dios nos dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Ese es un mensaje directo, un llamamiento directo para nosotros, no solamente un mensaje general. El Señor nos conoce a nosotros, Él sabe cómo somos nosotros en nuestra vida, y cuando Él habla a nuestra vida es un mensaje directo. ¿Recuerda usted, hermanos, cómo el Señor lo llamó? ¿O ha pasado tanto tiempo que ya no se acuerda cómo usted rindió su vida a Cristo? ¿No se acuerda cómo el Señor trabajó en su corazón y le dijo: ven? O el mensaje que recibimos: Jesús te ama, arrepiéntete. ¿No se acuerda cómo Dios lo llamó a usted? ¿Cómo Dios trabajó en nuestra vida? ¿O ya no nos acordamos cómo esa conversión de nuestra vida ahora estemos aquí todos nosotros, sirviéndole al Señor, escuchando su palabra? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Posiblemente algún mensaje de algún predicador, conocido, desconocido, alguna invitación que hayamos hecho a alguien, pero Dios es el que nos llama. Dios es el que susurra nuestro oído y nos hace convertir nuestro corazón a Él. ¿Acaso nosotros cuántas veces hemos recibido ese mensaje de Dios a nuestras vidas? ¿Fue una vez el que lo recibimos? ¿O a la segunda ocasión que recibimos ese mensaje? ¿O a la tercera? ¿O a la cuarta? ¿A la quinta? Y hasta la quinta ocasión que llegó nuestro mensaje, nosotros le dijimos al Señor: perdóname. ¿En qué momento nosotros de nuestra vida nos acercamos a Dios? ¿O ya se nos olvidó?
El Señor quiere algo de nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él. Hay un pasaje, varios pasajes en la palabra de Dios, en especial cuando Jesús resucita y se mueve la piedra en el cual estaba el cuerpo de Jesús. Una mujer fue a buscarlo y cuando lo vio no encontró el cuerpo de Jesús, y en ese caminar se encontró con Jesús. El Evangelio según San Juan capítulo 20, 16 dice: María, volviéndose a ella, le dijo, Jesús le dijo María, volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. El Señor llamó a María. Hay otro pasaje en el cual, en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versos 19, llama a Pedro y a Juan y les dice: venid en pos de mí. Y ellos le siguieron. Y hay otra historia en la cual otro publicano llamado Mateo, sentado a la mesa, cobrando los impuestos, le dice: sígueme. ¿Y qué hizo él? Se paró y le siguió. ¿En qué momento en nuestra vida nosotros hicimos esa conversión al Señor? En ese momento el Señor habló a nuestra vida y estamos aquí glorificando su nombre. Como al principio lo dijimos, es el único motivo en el cual el Señor nos llama a nuestra vida. Punto número 3, hermano. Enfócate en el llamado de Dios. Versículo número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Como después de que el Señor Jesús le habló a este hombre Zaqueo, que ya vimos algunas características de él, que no era el mejor hombre como para llamarlo a que sea salvo. Su vida no era la mejor, pero tampoco el lugar donde él vivía era el mejor. Cómo a la gente le cambió el rostro después de estar viendo a Jesús, y cuando Jesús llama a Zaqueo, le dice: baja del árbol porque voy a ir a tu casa, es necesario que vaya a tu casa. ¿Cómo le cambió el rostro a todas estas personas? Y en el versículo 7, en el cual vimos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No era la primera vez que el Señor Jesús se encontraba con esta multitud murmurando. Capítulo 15 de este mismo libro, verso 1 dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Siempre va a encontrar una resistencia al trabajo del Señor, pero el Señor tiene el propósito de salvarnos. El Señor no va a cambiar su postura, su decisión, porque Él ya ha puesto los ojos en nosotros. El Zaqueo, su casa, ir a la casa de Zaqueo, no era un lugar en el cual posiblemente mucha gente que estaba allí en ese tiempo no tenían buenas referencias.
porque posiblemente en ese lugar sucedían cosas malas. Aparte de que en ese lugar, la casa de Zaqueo, pues estaban todas las riquezas que les pedía a todo el pueblo. Alguna viuda posiblemente se haya quedado sin dinero cuando le cobró sus impuestos. Algún huérfano estaba llorando a la puerta porque le habían quitado lo poco que tenía. Algún padre de familia que tenía sus bienes, lo poco que generó, tenía que pagar sus impuestos y se quedó sin nada. Y posiblemente en esa casa de Zaqueo, que no era la mejor por todo lo que significaba Zaqueo, posiblemente Dios no estaba ahí. Pero ¿por qué hizo Cristo lo que hizo? ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué tenía que hacer esto Jesús? Esta pregunta no es porque cuestionemos lo que hace el Señor Jesús, sino tenemos que ver qué nos enseña esta acción que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. No era la mejor casa, no era el mejor hombre que estaba allí. Nosotros posiblemente tampoco hemos sido los mejores hombres en aquel tiempo, ni lo seguimos siendo. Pero aún así el Señor, con su misericordia, viene a nuestra vida. Podemos entender que la gran misericordia de Jesús a este hombre era lo que lo impulsaba a que él sea salvo. Tenemos un Señor muy misericordioso porque muchas veces no hacemos lo que debería de ser. Él quiere venir a nuestra casa, Él quiere venir a la mía, Él quiere venir a la tuya, hermano, a componer las cosas que no se han hecho. Dejemos que Dios venga a nuestra vida. Posiblemente hay cosas ocultas que tenemos y hacemos en nuestra vida, que en nuestra casa se hace. Posiblemente, y no me excluyo de ellos, posiblemente inclusive en nuestra casa puede haber pleitos familiares. Posiblemente nuestros hijos no andan en los mejores pasos que creemos y queremos que estén, ¿verdad? Nuestra vida no es la mejor, porque muchas veces también la tentación llega a nuestra vida y caemos. Pero el Señor quiere venir a nuestra casa. No lo estamos, el Señor en este pasaje nos dice que Él se invita solo, Él quiere venir, Él tiene misericordia de nuestra vida para que nosotros compongamos ese rumbo. Cuando Él quiere que nosotros estemos centrados en Él, que nos enfoquemos en el llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida, la conversión que hemos tenido. Qué bendición que podamos nosotros tener a Dios en nuestro hogar. Vuelve a decir y vuelvo a recalcar: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor quiere venir a nuestra casa. El Señor quiere componer lo que no hemos hecho correctamente. Él viene, el escrito no dice que lo invita, no le dice a Zaqueo, posiblemente vaya a tu casa. No, dice, voy, es necesario. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro hogar, que hay muchas deficiencias. Pero Él quiere venir a nuestro hogar para que se restablezcan todas las cosas. 4. Deja que tu vida se transforme con Dios. Deja que tu vida se transforme con Dios. La salvación es un regalo inmerecido para nosotros.
pero es un asunto necesario para Dios. Es un asunto necesario que necesitamos. Así como el Señor prometió que ya no iba a haber otro diluvio e hizo un pacto con su pueblo, así es necesario que la salvación llegue a nuestra vida. Una salvación que fue comprada con un alto precio, pero es algo necesario por 3 razones. La primera es el propósito de Dios para nuestra vida. El Señor quiere salvarnos, el Señor quiere que nos arrepintamos. 2, es necesario porque es la compra que ha realizado Cristo. Si nosotros no entendemos que ese precio que Dios pagó por nuestra salvación y para que entre a nuestro hogar y se restablezca, no podemos entender esta salvación de gracia. Y 3, es la promesa de Dios. Es necesario que los escogidos de Dios deban ser salvos. Posiblemente esta palabra deban es como decirle, ordenarle al Señor algo, pero no. En el Evangelio, según San Juan capítulo 4, versos del 1 al 12, en este pasaje de la mujer samaritana, el Señor Jesús dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Nuevamente encontramos esta palabra, que le era necesario. Es necesario que yo entre a tu casa. El Señor Jesús nos dice que era necesario pasar por Samaria. Posiblemente pudo haber encontrado otro camino, porque por ahí está un mapa que había puesto. El lugar de Samaria queda un poco más arriba, pero le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Si habiendo tantos caminos, el Señor pudo haber pasado. Y sabiendo la historia, dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban, le era necesario. Y conocemos nosotros la historia en la cual hubo la conversión de esta mujer. Por un propósito, el Señor es necesario que entre a nuestra casa. Otras alternativas en esta historia de la mujer samaritana pudo haber tomado el Jesús, ¿no? Pero está plasmado en la palabra de Dios que Él tenía que cumplir un propósito. Cuando el Señor entra con Zaqueo, era un propósito. El Señor provee a nuestra vida. Su providencia a nuestra vida es porque necesitamos nosotros que Él entre a nuestro hogar. No le preguntó a Zaqueo, pudiese, a lo mejor voy. No, es necesario ir a tu casa. Todos nosotros tenemos necesidades espirituales en nuestra vida que es necesario que el Señor sane. La necesidad es ineludible, es inevitable. Nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Nosotros esperamos siempre buscar un confort en cada necesidad. El Señor Jesús siempre está dispuesto para entrar a nuestro hogar. Llegando a este punto, el mensaje debe y que quiere llegar a nuestros corazones es que no podemos cuestionar al Señor. ¿Cómo le podemos decir al Señor, no entres a mi casa, no entres a mi corazón?
no entres a mi vida. Nosotros tenemos esa necesidad ineludible en nuestra vida. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor no tocó la puerta de Zaqueo. Él entró a la casa de Zaqueo. Hoy es el momento en el cual nosotros podamos preguntarnos, hermanos, ¿cómo podemos responderle al Señor? ¿Cómo podemos decirle: yo, pasa a mi casa, posa en mi casa, posa en mi corazón, posa en mi vida y transfórmala? ¿No le sorprende esta historia en el cual un hombre en el cual no tenía nada de qué tener en virtud, el Señor le llame y transforme su vida? ¿Acaso nosotros somos personas diferentes y ahora que creemos en el Señor no lo necesitamos? Todos los días lo necesitamos. Todos los días tenemos que buscar su rostro. Pensemos, hermanos, en el cual el Señor habla a nuestro corazón pecador y permitámosle que Él venga a nuestra vida. No huyamos de Él. No hay manera de separarnos de Él, no hay manera de alejarnos de Él cuando Él nos ha llamado a nuestra vida. Es necesario entrar a tu casa. Finalmente el Señor hace su propósito en nuestra vida. Él cumple su llamado, aun cuando ya le conozcamos. Zaqueo, un hombre en el cual no había ninguna virtud, en una ciudad en la cual no era la mejor, su casa no era la mejor, ni las acciones de Zaqueo eran las más óptimas para que el Señor lo viera como algo bueno que encontrar. Se arrepintió y dejó que el Señor transformara su vida a un hombre ahora renovado, un corazón ahora generoso. Sus manos ahora ya fueron limpias, su conciencia también fue aliviada y su alma ahora estaba alegre. Dice: he aquí, Señor, dice Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo reconoció su pecado, porque se atrevió a decir: la mitad de lo que tengo se lo he robado a los pobres y ahora lo devuelvo. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Su vida ha cambiado. ¿Qué esperamos nosotros para cambiar la nuestra? ¿Qué esperamos nosotros para que el Señor Jesús trabaje en nuestra vida? Se despojó de sus bienes en la cual deshonestamente él las tenía, pero ahora ya convertido reconoció su pecado y su vida fue transformada. ¿Es en serio que hoy nos llegue un mensaje, otro mensaje que se ha hablado aquí? ¿Es en serio que nosotros regresemos a nuestra casa sin una transformación en nuestra vida? El Señor trabaja en nuestra vida. No regresemos así como llegamos. Zaqueo había llegado con un corazón vacío, sin Dios, y ahora era un hombre transformado.
Termina diciendo el pasaje: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la cita anterior, hermanos, capítulo 15 de Lucas, empezaban los primeros 2 versículos con la murmuración de los fariseos y los escribas, pero el versículo 7, ese es donde se centra el mensaje esencial de Dios. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si hoy hemos llegado buscando palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia es para nuestra vida, creyentes o no creyentes. Cumplamos en nuestra vida el propósito de Dios. Una cita bíblica que nosotros conocemos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero 1 de Juan capítulo 1 verso 19 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconozcamos al Señor, hermanos. Dejemos que el Señor venga a nuestro hogar, porque es necesario entrar a tu casa. Y así como este hombre, nosotros pongamos a nuestro Dios como el que gobierne nuestro hogar, gobierne nuestra vida. Y todos los días, si hemos faltado al Señor, nos acerquemos, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Demos gracias a Dios porque lo reconocemos como nuestro Señor. Pero cuántas veces nuestro hogar no hace lo que debe de ser, cuántas cosas hay en nuestra vida que no hacemos para el Señor. Y aún sabiendo esto, como dicen las preguntas primeras, nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestra vida. Ese es el único fin en el cual nosotros en esta tierra y en el lugar donde estemos, en la promesa celestial, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese es el propósito en el cual Dios nos llama a arrepentimiento, y lo busquemos a Él todos los días. Dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te pido, Señor, de todo corazón, que tu palabra, Señor, expuesta sea la que redarguya nuestra vida. Que nuestra vida sea transformada, aún no habiendo nada bueno en nuestro corazón, aún no habiendo nada bueno en nuestra vida. Pero aún así, Señor, tú te fijaste en nosotros y hoy estamos aquí alabando tu nombre. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque no hacemos lo que nos corresponde. Pero tu palabra es fiel cuando nos dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Te pedimos que sigas trabajando en tu iglesia y que tú seas, Señor, el que dirija cada paso, cada decisión.
en especial nuestras vidas, Señor, que sea solamente para servirte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.